Y ya faltan exactamente 25 minutos para que sean las 5 de la tarde. Continuamos con la presentación de nuestro programa de la tarde chilena este día viernes 27 de mayo. Y son los viernes de Artés, así le vamos a poner a esta sección. Con el profesor Eduardo Artés, ex candidato presidencial, conversamos todos los viernes porque le damos un punto de análisis ahí a todos los principales hechos ocurridos durante la semana. Semana que obviamente no deja de proporcionarnos distintas noticias que pasamos ahora ya a delinear y a detallar con el profesor Artés. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes. Bienvenido a la tarde chilena. Muy buenas tardes, Luis, y a todas y a todos los auditores de la radio chilena FM de San Antonio. Así es, Eduardo. Encantado de estar por acá. No, muchas gracias a ti por cada conversación que tenemos todos los viernes para ir analizando los hechos de la semana. Antes de meternos de lleno en las noticias, Eduardo, me gustaría proponer la idea de que fuésemos, y ya que estamos cada vez más llegando al día del plebiscito de salida de la Constitución, ir quizás dando algunas opiniones sobre lo que has visto tú respecto de ya la propuesta de la Constitución que va a ser sometida obviamente a votación el 4 de septiembre próximo, en un plebiscito obligatorio de salida. ¿Algunos aspectos generales que te llamen la atención de la Constitución y que quieras comentar con nosotros? Algunas cosas. Lo primero, sería bueno, digamos, esclarecer de que estamos frente a una comisión constitucional, ¿ya? Y no es lo mismo que una asamblea constituyente. Este aspecto que parece un poco, a lo mejor, de nada más que de términos, ¿no?, de nombres, tiene mucha relevancia, ya que una asamblea constituyente, como tal, es originaria y pone todo en papel en blanco. Vale decir, en una asamblea constituyente se discute todo. Se podría discutir, y eso los chilenos o los habitantes de un país en este caso, tendríamos el derecho de discutir hasta el nombre del país, ¿no? Pero bueno, yo personalmente no estoy de acuerdo en cambiar el nombre, por ningún motivo, ¿ya? Pero se podría discutir incluso aquello. Pero en la Convención Constitucional está limitado los ámbitos en que pueda esta funcionar. De hecho, hay aspectos muy importantes que todos los auditores y auditoras deben tener en cuenta. No se pueden modificar los tratados internacionales. Ese es un tremendo dato porque el tipo de economía que tiene Chile es una economía integrada al mundo, o más bien dependiente de las grandes potencias, en este caso fundamentalmente de ¿cómo se llama?, instituciones como el Fondo Monetario Internacional. Hacen como un dato al margen, pero importante decirlo porque está pasando piolita, calladito. 3.500 millones de dólares acaba de pasarle el Fondo Monetario Internacional al gobierno del presidente Boris, con lo cual Chile se endeuda, ¿ya? Entonces, todos estos tratados internacionales y acuerdos internacionales en economía, cultura, militares, medioambientales, etcétera, etcétera, no pueden ser tocados. O sea, la Convención Constitucional no es sinónimo entonces de Asamblea Constituyente. Bueno, nosotros tuvimos un plebiscito de entrada, ¿no es cierto? Que ese plebiscito de entrada era un plebiscito acotado, ¿ah? No nos da todas las posibilidades. Era o convención constitucional o convención mixta, ¿no? Pero no daba la posibilidad de asamblea constituyente. Hay que dejar claro eso porque para ir viendo, digamos, frente a qué institución se está. Y mira, yo pienso que en aspectos generales ya está todo, ya la carne tirada sobre la parrilla, ¿no? El 5 de julio tengo entendido que pareciera ser que ya es el máximo que se entrega no el borrador, sino que la propuesta definitiva. Hoy día estamos hablando todavía de borrador, ¿ya? Uno podría decir que en aspectos generales el borrador que han entregado no es esencialmente distinto a la Constitución que tenemos hoy día, que fue impuesta como una camisa de fuerza de carácter neoliberal en los años 80. ¿Ya? No es tan distinto. Y la verdad que no podría ser tan distinto porque a toda formación económica corresponde una legislación determinada. Entonces, a una formación económica como la nuestra, le corresponde eso. Y una cosa sí que interesante,
aunque no hay aspectos específicos en la propuesta de nueva constitución, sí va a abrir un periodo de mucho debate y de mucha, ¿cómo se llama?, confrontación ideológica, política, para poder llevar adelante las disposiciones o las leyes que tendrán que entrar a acompañar a lo que es, digamos, la Constitución. Porque indiscutiblemente que hay que entender que, por ejemplo, la Constitución del 25 no tuvo la posibilidad incluso de llevar poner en práctica todas sus disposiciones. Es la del 25 que fue cerrada con el golpe de Estado, ¿ya? Y la del 80 tampoco ha podido tener todas sus disposiciones. O sea, es mucho el tiempo que se demora una constitución en instalarse. Y esto es muy importante porque el público que me escucha deben de saber que una nueva constitución no es que el día siguiente, ¿no?, a que esta fue aprobada, cambió la realidad del país, ni mucho menos. No. Esto se puede demorar muchísimo y va a haber mucha disputa en términos, digamos, legislativos, en términos de las propuestas que van a venir del mundo social, de las organizaciones sociales, no sindicales, gremiales, campesinas, pueblos originarios, etcétera. Va a haber mucha presión para que se vaya, ¿cómo se llama?, arropando la nueva constitución de una legislación determinada. Y ese no va a ser algo que va a ser cambiado de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, lo que tenemos hoy día como propuesta en general son ideas generales y que no dicen claramente qué carácter va a tener el país que se va a construir o se va a armar a posterior. Bueno, sin duda, lo más recomendable, yo creo, y lo que hemos dicho siempre en la radio, es que más allá de escuchar, también es importante que las personas puedan leerla y formarse una opinión bastante certera si es que la lee directamente, y la propuesta obviamente está en todos lados. Yo creo que eso también es súper importante, ¿no? No, absolutamente. Uno tiene que entrar a estudiar. Por ejemplo, hay cosas que a lo mejor son muy inmediatas y concretas para todos nosotros como habitantes del país por las situaciones que se dan, ¿ya? Y que aparecen muchas posiciones. Por ejemplo, en salud, ¿ya? Se plantea, algunos dicen con mala intención y otros por desconocimiento, por lo que sea, que va a haber un solo sistema de salud, ¿ya? Ahora, es verdad que el título que plantea el borrador es así: Sistema de Salud Universal, pero a continuación dice público e integrado, y remata, ¿no es cierto?, ofreciendo a la gente con prestadores públicos y privados. O sea, prácticamente lo que tenemos hoy día. Eso es lo que sostiene el borrador actual de la nueva Constitución. O sea, en la práctica ya habrá que legislar cuál será el espacio de lo público y cuál será el espacio de lo privado, ¿ya? Y en el sistema de educación, que es algo que a uno le toca mucho, ¿ya?, es exactamente lo mismo. Dice que es un sistema nacional de educación integrada, ¿ya? Van a estar todos los establecimientos que van desde parvularia, básica, media, superior, todo. Dice concretamente, y dice creadas, ojo, o reconocidas por el Estado. Con eso, al decir reconocidas, está diciendo instituciones privadas. O sea, si ustedes ven, que me escuchan, son lineamientos generales que tienen que ser, ¿cómo se llama?, desarrollados a partir de la legislación. Sí hay un aspecto que es grave, que me llama la atención en esto que tú me decías de los aspectos generales de la Constitución, el hecho de los recursos naturales, ¿ya? Porque para llevar adelante las transformaciones que Chile reclama en lo social, industrialización, en fin, desarrollar el país, tenemos que tener lucas, hay que tener el dinero, ¿no? Sin eso no es posible. Y esto está en los recursos naturales, en el cobre, el litio, el oro, lo cual explícitamente queda redactado prácticamente igual a la Constitución del 80. Es decir, sí, no va
a posibilitar vía ¿cómo se llama? El documento constitucional, la nacionalización. Para ello tendríamos que llegar a través de una gran organización, instalar una ley, ¿no? Con un cobro determinado y con un número de firmas determinadas, porque ahora se va a permitir, sí va a permitir esto, lo que son las iniciativas de leyes ciudadanas, ¿verdad? Y en algunos casos será es el 3% del padrón electoral, y en otro caso el 5%, dependiendo el carácter. Me temo que en este caso de recursos naturales va a ser como el 5%, ¿ya? Lo cual podría armar un gran debate sobre la necesidad de que pasen a mano del Estado, justamente en este caso de Codelco, o de la ANAP, en el caso de, por ejemplo, de otros recursos naturales, como se llama lo que es la explotación de estos recursos minerales, que son fundamentales para tener un país independiente y no estar esta cosa que pasó, Violita, que dije antes, ¿no? Sí. Los 3.500 millones de dólares que ha entregado el Fondo Nacional del Gobierno, y con lo cual el gobierno, ¿cómo se llama?, se va a endeudar y se endeuda el país, ¿no? Nos endeudamos todo. En este momento los chilenos debemos más plata, somos más pobres que ayer porque ya hemos recibido plata que no es nuestra, que no es producida por nosotros. Bueno, estamos hasta ahora conversando con el profesor Eduardo Ortiz, ex candidato presidencial. Todos los viernes conversamos con él aquí en la tarde chilena. Bueno, la próxima semana vamos a seguir analizando ya aspectos más puntuales, ¿no es cierto?, del borrador de la nueva Constitución, para ir avanzando con otros temas. Bueno, hoy día nuevamente los estudiantes han salido a marchar por distintos lugares de nuestro país. En Santiago también hubo. Esto es por mejoras educativas. Son cientos de estudiantes que recorrieron la Alameda. Y bueno, finalmente siempre ocurren también hechos anexos a las movilizaciones, pero fundamentalmente es importante detenerse un poco en las demandas que ellos están hoy día planteando como parte y como foco ahí de sus manifestaciones. Sí, y mira, los secundarios fundamentalmente, y también algunos estudiantes universitarios, salieron prácticamente en las principales ciudades. Claro, Valparaíso fue potente la manifestación, aquí la región metropolitana, tengo entendido Temuco también, he visto alguna información, Concepción, ¿ya? Y básicamente son cosas que dicen relación con condiciones para estudiar. Es decir, por ejemplo, que los liceos realmente contraten profesores de reemplazo cuando algunos profesores, digamos, salen con licencia médica, arreglar los baños, mejorar la calidad de la comida. Por ejemplo, la necesidad de profesionales, sobre todo en el área de la medicina mental, fundamentalmente psicólogos, ¿no? Yo contaba el caso de Las Tarrias, por ejemplo, que yo estuve con el centro de Tónica, estuve con los chiquillos cuando estaba tomado eso unos días atrás. Ellos me hablaban que tenían un solo psicólogo, ¿no? Y en enseñanza básica y media son como 3.000 alumnos. Y yo lo vi con ojos, a mis ojos vista. Los baños, por ejemplo, más del 75% destruidos. Los chiquillos me decían, profe, nosotros teníamos que hacer fila afuera, ¿ya? El recreo son 5 minutos y hay otros de 15 minutos. Hacíamos fila, se tocaba para entrar y no alcanzábamos todos a ir al baño, porque los pocos baños, digamos, que estaban en condición, era imposible que entráramos todos. Entonces, son cuestiones muy básicas, ¿ya? Entonces, pareciera ser que las autoridades ministeriales y municipales, porque aquí hay una combinación de ambas cosas, no están muy interesados en la educación pública, porque fundamentalmente se han movilizado los liceos, digamos, más emblemáticos y los liceos públicos. Bueno, sin duda es un tema ahí que preocupa, no tiene solución, por eso siguen las manifestaciones. Sin embargo, también tenemos que hacernos cargo de otro problema que viene aparejado a las manifestaciones, como son, bueno, la otra vez tuvimos el caso de lo que pasó en Barrio Meix, ¿no es cierto?, con estos civiles que hicieron uso de armas de fuego. Hoy día la manifestación termina paralelamente con hechos de violencia, como un bus quemado, ¿no es cierto?, en la capital. Finalmente, estos hechos tampoco ayudan demasiado a construir un diálogo. Mira, son dos cosas. Yo creo derechamente que la masa estudiantil,
no forma parte de la quemada del bus. Sí, claro, absolutamente de acuerdo. ¿No? Ese es un tema que ya a esta hora, digo yo, porque ya han pasado años que están sucediendo esas cosas, alguna información hará de la policía, si la policía tendrá que saber, porque se queman los buses en la calle a plena luz del día. ¿Pero te das cuenta que nunca hay responsables? Es que ahí está el tema. Algo está pasando, ¿no es cierto? O estamos en una policía que es incapaz de saber. ¿Por qué? Yo no estoy diciendo ni asegurando que todos los que han participado en la quema de un bus u otro sean, digamos, agentes de algo, estén trabajando para otras banderas, para explicar el movimiento. Puede que algunos estén, digamos, en esa tarea, otros a lo mejor son jóvenes que escuchan otras voces que los llevan a aquello. Yo no lo sé. O pueden ser infiltrados que quieren joder la manifestación también. Absolutamente. Claro. ¿Ya? Entonces, no hay que mirar estos casos que es a perder absolutamente la masividad. Uno comprende claramente que con ese tipo de actos, los padres están todos preocupados que los chiquillos no salgan a la calle, ¿no? Porque se asustan y con justa razón, ¿no? Entonces, en vez de darle masividad a la manifestación, le quita masividad y a la última hora del día, la demanda central no es la que queda instalada la quema del bus. Eso es lo que pasa. Pero quisiera también plantear otro tema. Fíjate que hoy día nuevamente en May hay una cantidad de información ahí que la gente puede buscar en videos, etcétera. Estos delincuentes ya salieron inclusive con escudos a ponerse en la calle y a tirar piedra con fierros y palos contra los estudiantes secundarios, agrediendo a varios de ellos. Entonces, es algo, ¿no es cierto?, que también hay una mano extraña. Es un elemento que hay que tomar en cuenta. No es primera vez que se tiran contra los delincuentes, aparte de lo que pasó contra los estudiantes. Sí, claro. Aparte de lo que pasó el 1 de mayo. ¿Mm? Entonces, bueno, aquí hay cosas pareciera ser que son como muy inocentes, muy naturales, y la verdad, estimado Luis y estimados auditores y auditoras, yo no creo que sean tan inocentes. Hay muchos hechos que mueven, hay manos extrañas, ¿no es cierto?, porque no tienen explicación satisfactoria, ¿no?, para poder entenderlo. Bueno, eso es una situación de la cual en algún momento habrá que ver cómo se hace cargo. Bueno, y siguiendo con el tema de las noticias de la semana, Eduardo Artés, también hubieron noticias dentro de lo que es la Araucanía, ¿no es cierto? Sobre todo porque esta semana lo más renombrado, lamentablemente, es la muerte de Segundo Catril, un trabajador, ¿no es cierto?, que muere por un impacto balístico de parte de un grupo que hasta el momento no se sabe quiénes son, y que obviamente todos se siguen marcando dentro de este tema que ya lleva bastante tiempo en la Araucanía y que no tiene ninguna solución. Lamentablemente nos encontramos con los hechos de violencia ubicados en ese lugar y de esta gravedad. Sí, es de toda gravedad, porque creo que cuando el gobierno asume el estado de excepción, ¿ya?, emergencia, con eso ya establece un camino, ¿no? Y algo que yo pienso que es sin retorno, porque no le va a ser fácil decir ahora yo bajo el estado de excepción, ¿ya? Y claro, es de todo condenable el asesinato a un trabajador, a Segundo Catril. Claro que es condenable, es terriblemente condenable, y hay que saber quiénes fueron, ¿ya? Porque hay muchas cosas que allá en la zona no se saben. El robo de la madera, por ejemplo, cuando nosotros hablamos del robo de la madera, ¿quién se roba camiones y camiones de madera? Y fíjate que nadie lo sabe, o sea, no hay capacidad en Chile para saber qué pasa con esa madera. Bueno, eso es un tráfico, claramente. No, de acuerdo, pero no es el tráfico de diamantes que uno puede hallar en el bolsillo. No, es tráfico de madera directamente, claro. ¿Y a dónde va a parar toda esa madera? Camiones que son enormes, claro, de toneladas y toneladas de madera que pasan por la carretera. Y que no los puedes ocultar en ninguna parte. Así es, y que van a dar en definitiva a puertos para exportarlos para afuera. ¿Cómo se exporta esa madera? ¿Quiénes son los que están detrás? Y todo eso es algo que ya tendría que estar
con los años que viene sucediendo esto, y como sigue aumentando, ¿no? Alguien tendría que tener por lo menos seguimiento de eso. Y siguen pasando estas cosas a ojos vistas de todos. Como digo, si yo me hago un tráfico de diamantes, a lo mejor en una bolsita chiquitita me cae en un bolsillo, ¿no? Pero estamos hablando de camiones de 15 o más toneladas, ¿ya?, de madera, que van en dirección a depósitos determinados, luego se blanquea esta madera y va a dar, como se llama, los puertos para la exportación. Bueno, o sea, no es cualquier tráfico. no es cualquier tráfico, efectivamente, y eso también es parte de un poco de toda esta realidad que se ve en el sur con tanta cosa mezclada finalmente, que a veces cuesta entenderlo en su real dimensión, pero obviamente hay que ir separando las cosas como tú señalas y bueno, ver bien exactamente qué tipo de conflicto se está viviendo en la zona sur de nuestro país. Sí, no, yo creo que lo fundamental de todos es realmente el que alguna vez reconozcamos los problemas de fondo, y los problemas de fondo es el problema de la opresión y la discriminación hacia un pueblo-nación, porque la verdad es esa, y no basta con algunas medidas culturales para poder, digamos, resolver eso. Y se debe discutir e integrar en igualdad de condiciones a todas las diversas organizaciones que tiene el pueblo-nación mapuche. ¿Ya? Y ese es el camino. Ahora, desgraciadamente se ha tomado un camino que es distinto porque se empezó mal, ¿no? Todo se empezó mal cuando Isca Sichel, inmediatamente asumida como ministra, ¿no es cierto?, va hacia el sur con una actitud realmente como en tiempo de campaña, sin haber creado las condiciones para haber tenido los contactos primarios y de acuerdo para entrar, digamos, en una mesa de conversación seria y profunda. Perfecto. Bien, Eduardo, nos quedamos con el último tema, nos quedan poquitos minutos de programa, pero ¿qué te parece el hecho de que la revista Times haya nombrado dentro de los 100 personajes más influyentes del mundo al actual presidente de Chile, Gabriel Boric? Este es un listado que elaboró precisamente un economista importante a nivel internacional. Sí, bueno, a mí me da cuenta un poco de, o le permite entender el por qué Boris está alineado con la política norteamericana. Ya hemos dicho hace poco rato la cantidad, el préstamo recibido, digamos, de lo que es el Fondo Monetario Internacional, pero además la posición que tiene Boris en lo que dice relación a la situación de Ucrania, ¿no? Y en general a todos los demás países. Estamos pensando ahora qué va a pasar con la cumbre, ¿no?, que ha llamado, como se llama, Estados Unidos, a realizar en su país, donde hay más de 20 países que ya se oponen a la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela, ¿ya? Y en reemplazo Estados Unidos ha invitado a España, falta que invite a Portugal, Francia e Inglaterra como la cumbre de las Américas. Claro, que no tiene nada que ver con América en el fondo. Claro. Claro. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la posición que va a tomar Boris? Yo me temo que la posición va a ser asistir. Ya. ¿Ya? Porque ese es un tema que está hablando, digamos, de un país que estamos dando la nota alta, ¿ya?, en lo que es, digamos, acá en los pueblos y naciones de América, ¿no?, que buscan un poco la soberanía, la independencia y nuestro propio proyecto. Ese es un tremendo tema, ¿eh?, que habla de algo que está tan lejano, Boris, de lo que es la izquierda, ¿ya? Claro. Bueno, es parte de los temas que hemos conversado hasta ahora con Eduardo. Oye, te agradezco mucho la conversación, como siempre, cada semana, y el próximo viernes seguimos con más para poder analizar, como siempre, la contingencia de la semana acá en nuestro país y también en el mundo. Perfecto, un abrazo a disposición. Muchas gracias, que esté muy bien. Chao, chao. Bueno, así hemos conversado con Eduardo Artés, nuestro invitado de cada día viernes acá en los estudios de Chilena FM.